«Aléjate o te arresto ahora mismo». Él la empujó contra la pared, creyendo que era solo otra mujer más. Pero nadie imaginaba lo que ella haría segundos después, y lo que vino después fue aún peor. En el caos nocturno de la Ciudad de México, donde las sombras se mezclan con el humo y los secretos se esconden en cada rincón, el inspector Ramiro Toledo, un policía veterano de 58 años, arrogante y endurecido por los años, cree que todavía puede hacer lo que quiera, con quien quiera. Acostumbrado a abusar de su poder, se siente invencible, hasta que una noche comete un error que cambiará su vida para siempre. Mientras patrulla sin rumbo por una zona olvidada del centro, Ramiro se cruza con una mujer sola en una calle oscura. Cree que es solo una ciudadana más, una presa fácil para su mirada sucia y sus palabras cargadas de veneno. Pero lo que él no sabe es que acaba de cruzar una línea peligrosa. Ella no es cualquier mujer. Es Lucía Rentería, una comandante federal de élite, implacable, respetada y temida en todo el país, y está en medio de una operación encubierta para limpiar las entrañas podridas del sistema. Lo que empieza como un intento de acoso se convierte en una pesadilla silenciosa para Ramiro. De pronto, es él quien está siendo observado, seguido, juzgado. Los papeles se invierten. Y mientras trata de entender quién es realmente esa mujer y qué quiere de él, se ve obligado a enfrentarse a su pasado, sus traumas más profundos y una verdad que ha evitado toda su vida. Lucía no busca venganza, busca algo más difícil, justicia real. Pero en el camino ambos descubrirán que el destino los une de formas inesperadas y que nadie sale ileso cuando el pasado vuelve a cobrar sus cuentas. Antes de comenzar, si te gustan las historias que te emocionan y te hacen pensar, suscríbete al canal ahora mismo y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad o país nos estás viendo. Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. El reloj marcaba las 11:47 de la noche cuando el inspector Ramiro Toledo apagó el cigarro con la suela del zapato y cruzó la avenida Insurgentes rumbo a una callejuela mal iluminada. Con su chaqueta de cuero desgastada, el rostro endurecido por los años y un andar desafiante, parecía el dueño del mundo, o al menos el dueño de ese pedazo de ciudad donde nadie se atrevía a mirarlo a los ojos. Ramiro había patrullado esas calles durante décadas. Sabía dónde se escondían los ladrones, las trabajadoras sexuales, los chicos de la esquina. También sabía que en esos barrios su placa tenía más poder que cualquier ley, y eso le gustaba. Fue entonces cuando la vio, una mujer, sola, caminando con paso firme. Vestía jeans oscuros, botas negras y una chaqueta de mezclilla. El cabello recogido, mirada al frente, auriculares puestos. No parecía perdida, pero tampoco encajaba en ese lugar. Su presencia rompía con el paisaje. No era habitual ver a alguien así por ahí a esas horas. Ramiro sonrió con cinismo. «Mira nada más lo que me regala la noche», murmuró para sí mismo. Cruzó la calle sin prisa, observándola como un depredador que estudia a su presa. Se acercó lo suficiente como para invadir su espacio personal, caminando a su lado sin invitación. «¿A dónde vas tan solita, reina?», dijo en tono sarcástico, ladeando la cabeza. La mujer no respondió. Siguió caminando, sin mirarlo. Ni siquiera se quitó los audífonos. Ramiro frunció el ceño. «¿Y ahora las mudas también pasean de noche?». Ella se detuvo, lentamente. Quitó un solo auricular, giró la cabeza hacia él, y por primera vez, Ramiro notó algo que lo desconcertó. Sus ojos, fríos, analíticos. No había miedo en ellos, solo evaluación. «No te conviene seguirme», dijo ella con voz firme, casi militar. Ramiro soltó una carcajada. «Ah, no, ¿y por qué no? ¿Vas a llamar a la policía? ¡Qué suerte, ya tienes uno aquí! Tú no eres policía, solo eres un hombre con uniforme que cree que todo le pertenece», respondió sin elevar el tono, pero con una seguridad que lo desarmó por dentro. Por un segundo, Ramiro sintió que algo estaba mal, muy mal. Ella se giró completamente. Sacó del bolsillo trasero una identificación negra con el escudo de la Federación. La sostuvo apenas 2 segundos, lo justo para que él la viera, y luego la guardó de nuevo. «Comandante Federal, Lucía Rentería, Unidad de Asuntos Internos». Ramiro se quedó inmóvil. Lucía se acercó a solo unos centímetros de su rostro. «Te estoy dando la oportunidad de fingir que esta noche no pasó, porque si yo decido lo contrario, mañana a esta hora ya no tendrás placa, ni calle, ni reputación que esconder». Y sin decir más, se alejó.
Caminó por el callejón hasta desaparecer en la neblina. Ramiro no la siguió, ni respiró por unos segundos. Sintió, por primera vez en años, una cosa que creía haber olvidado: miedo. Ramiro Toledo no pudo dormir esa noche. La imagen de aquella mujer caminando hacia la oscuridad, sin mirar atrás, lo había dejado con un nudo en el estómago. No era por lo que dijo, era por cómo lo dijo. Esa voz firme, autoritaria, imposible de ignorar. Era como si alguien hubiera empujado una aguja directa a su ego y por primera vez éste comenzara a desinflarse. Encendió la televisión, abrió una cerveza, encendió otro cigarro, pero nada le quitaba la sensación de que había cruzado una línea peligrosa. Al día siguiente, llegó tarde a la comisaría. Nadie le reclamó, nadie se atrevía. Ramiro era una figura intocable entre sus compañeros. Rudo, viejo lobo, el que había arreglado más casos que los que había resuelto oficialmente. Pero esa mañana él estaba distraído. Revisaba las caras que entraban, escuchaba cada conversación con una atención que no lograba explicar. Fue en la sala de juntas donde escuchó su nombre por primera vez en público. Hoy tendremos la visita de una autoridad de la Federación, dijo el comandante Romero, jefe directo de Ramiro. No se trata de una inspección formal, pero cooperen en todo lo que se les pida. Ramiro apenas levantó la vista. ¿Y quién viene?, preguntó uno de los jóvenes oficiales. La comandante Lucía Rentería. Ramiro tragó saliva. Sintió un calor subirle por la nuca. El mismo nombre, la misma mujer. Era real, oficial, federal. ¿Rentería?, fingió indiferencia. ¿Y esa quién es? Romero lo miró con una sonrisa incómoda. Una leyenda entre los federales. Dirigió operativos contra carteles en Michoacán. Limpió departamentos enteros en Sonora. Dicen que no deja cabos sueltos. Es temida, incluso entre los suyos. Ramiro no dijo nada, pero algo dentro de él se rompía. Horas después, estaba en su escritorio fingiendo leer un expediente, cuando la puerta principal se abrió. La vio entrar. Lucía, traje negro, sin una arruga, cabello recogido, gafas oscuras, acompañada por 2 agentes. No lo miró, no lo buscó. Caminó directo al despacho del comandante, como si Ramiro fuera una sombra más. Pero él supo, en lo profundo de sus entrañas, supo que aquella noche no había quedado atrás, que había sido apenas el primer movimiento de una partida que no entendía. Porque Lucía Rentería no había llegado por casualidad, había llegado por él, y lo peor de todo es que él ya no estaba seguro de poder escapar. A las 6:42 de la tarde, cuando Ramiro ya se preparaba para salir de la comisaría, una notificación apareció en su teléfono institucional. No era un mensaje común, no había texto, solo una imagen, una dirección, nada más. Un barrio residencial en Coyoacán, silencioso, elegante, muy lejos del ruido del centro, muy lejos de él. No había remitente, pero no lo necesitaba. Lo entendió de inmediato. Era ella. Durante todo el trayecto en su viejo Chevy blanco, Ramiro sintió cómo el volante sudaba entre sus manos. Cada semáforo parecía más largo, cada sonido del motor más molesto. No sabía si iba a una trampa, a una humillación pública o a un ultimátum. Lo único claro era que Lucía Rentería lo había citado, y él no se atrevió a ignorarla. Llegó al lugar indicado, una casa de fachada sobria, portón de hierro forjado y ventanas altas con cortinas cerradas. Tocó una vez, nadie respondió. Tocó otra. El portón se abrió solo. Dentro, el silencio era espeso. No había música, ni televisión, ni ruidos de cocina. Solo una tenue luz cálida y el aroma intenso del café recién hecho. Lucía estaba sentada en una mesa redonda de madera en el centro de una sala decorada con libros, documentos y un mapa de la Ciudad de México con varias marcas en rojo, sin uniforme, sin gafas, ropa casual y sin perder ni un gramo de autoridad. «Siéntate», dijo sin levantar la vista de unos papeles. Ramiro obedeció. Por primera vez en muchos años lo hizo sin cuestionar. «¿Qué es esto?», preguntó, intentando sonar firme. «Esto es una conversación que no puede registrarse», respondió ella al fin mirándolo. Una conversación entre 2 personas que saben cosas que no deberían haber visto la luz, pero que ahora ya no pueden esconderse. Sacó una carpeta, la colocó frente a él, no la abrió. «Aquí hay información suficiente para desarmar tu carrera pieza por pieza, irregularidades, denuncias no procesadas, testimonios, algunas cosas que hiciste, otras que encubriste y otras que ni tú recuerdas. Pero alguien sí lo hizo por ti». Ramiro sintió cómo el corazón le golpeaba en la garganta. «Entonces, ¿para qué me llamaste aquí? ¿Para amenazarme?». Lucía negó con la cabeza, despacio. «Te llamé porque, antes de destruir a un hombre, quiero saber si hay algo en él que todavía valga la pena salvar». Un silencio
silencio brutal se instaló entre ellos. Ramiro no supo qué decir. Nunca nadie lo había desarmado así, no con armas, no con gritos, solo con calma y verdad. Lucía se puso de pie. Caminó hacia una ventana. Mañana a las 9 estarás en el mismo lugar donde comenzó todo, el callejón, pero esta vez no como cazador, como interrogado. Se giró y lo miró directamente. Te doy una sola oportunidad y no se repite. Ramiro se levantó lentamente, con la cabeza llena de fantasmas. Salió de la casa sin decir palabra. Mientras caminaba hacia su coche, supo algo con certeza. Esa mujer no estaba jugando y él ya había perdido la primera ficha. El callejón estaba igual que aquella noche, oscuro, frío, silencioso, pero ahora a plena luz del día tenía un aire distinto, más expuesto, más vulnerable. Ramiro llegó puntual. Por primera vez en años sintió la necesidad de estar en el lugar correcto a la hora exacta, no por respeto, por miedo, por un instinto que no entendía pero que lo empujaba. Lucía ya estaba ahí, apoyada contra una pared, con una carpeta en la mano, vestida de civil otra vez, pero con esa misma mirada que cortaba más que una navaja. Gracias por venir, dijo ella sin sarcasmo pero sin calidez. Ramiro no respondió, solo esperó. ¿Sabes por qué empecé a investigar tu nombre?, preguntó, abriendo la carpeta sin mirarlo. Porque me recordaste a alguien. El comentario lo sorprendió. ¿A quién? A mi padre, dijo ella cerrando la carpeta de golpe. Él también era policía, también creía que estaba por encima de todos, también golpeaba, también callaba, también abusaba de su uniforme y también pensaba que nadie lo tocaría jamás. Ramiro sintió una punzada en el estómago, no por culpa, por reconocimiento. Lucía dio un paso hacia él. ¿Sabes lo que se siente crecer con miedo a abrir la puerta de tu casa? Saber que el héroe que todos respetan en la calle es el monstruo que te espera en casa. Ramiro desvió la mirada. Algo en su interior comenzó a desmoronarse, algo que había mantenido enterrado por demasiado tiempo. Yo no soy tu padre, dijo con voz baja, tensa. No, pero caminas igual, miras igual, y te crees intocable igual, y por eso estás aquí, replicó ella. Hubo un silencio largo, espeso, hasta que él finalmente habló. Mi padre me metía la cabeza en un balde con agua cada vez que lloraba, confesó de pronto sin pensar. Me decía que los hombres que sienten son débiles, que solo los fuertes sobreviven y que los fuertes no aman. Lucía lo miró por primera vez con una chispa de humanidad. Ramiro bajó la mirada. Nunca pedí ser así. Solo aprendí a golpear antes de que me golpearan. Ella se acercó más cerca de lo que él esperaba. No estoy aquí para destruirte, Ramiro, pero si no reconoces lo que eres, nadie podrá salvarte de lo que viene. Ramiro respiró hondo. Su voz se quebró apenas. ¿Y tú? ¿Quién te salvó a ti? Lucía tardó en responder, pero cuando lo hizo fue apenas un susurro. Nadie. Se giró y se alejó, dejándolo solo en ese callejón, con el peso de su pasado, con las palabras que por primera vez lo hicieron sentir desnudo. Y por primera vez, Ramiro Toledo se preguntó si aún estaba a tiempo de no convertirse en su peor reflejo. Pasaron 3 días sin noticias de Lucía, 3 días sin dormir bien, 3 días en los que Ramiro sentía que cada paso que daba lo llevaba hacia un abismo invisible. En la comisaría nadie decía nada, ninguna visita oficial, ninguna investigación abierta. Todo parecía normal, demasiado normal, hasta que encontró el sobre. Estaba en su casillero, sin remitente, sin sello, solo su nombre escrito a mano con tinta negra. Adentro, una hoja con una única frase: tienes 24 horas para decidir, te espero, y una nueva dirección. Esa noche llegó puntual otra vez. Era un edificio abandonado en las afueras de la ciudad, un viejo centro comunitario clausurado hacía años. La reja chirriaba, los grafitis cubrían las paredes y la oscuridad parecía más espesa que en cualquier otro lugar. Lucía lo esperaba sentada en una silla rota, con una lámpara portátil iluminando su rostro desde abajo. Parecía una escena de interrogatorio o una confesión. ¿Te parece familiar este lugar?, preguntó sin rodeos. Ramiro miró alrededor. No entendía. Aquí fue donde golpeaste a un joven de 17 años en 2012. Le rompiste la mandíbula. Declaraste que estaba armado. No lo estaba. La memoria le cayó encima como una losa. Un chico con gorra roja, ojos de miedo, gritando que no había hecho nada. Era otro tiempo, intentó justificar. Lucía lo interrumpió con la voz helada. Era abuso, y lo encubriste, y ese no fue el único. Ramiro apretó los puños. ¿Y qué quieres que haga? ¿Que me arrodille? ¿Que pida perdón por cada error? Lucía se levantó, caminó hacia él. No, quiero que elijas, porque el expediente que tengo ya está listo y puedo entregarlo mañana, o puedes aceptar colaborar con nosotros, pero no como policía, como informante, desde adentro, para acabar con otros como tú.
Ramiro quedó en silencio. No sabía si era una oferta o una trampa. ¿Y si digo que no? Lucía lo miró a los ojos, sin pestañear. Entonces serás recordado por lo que realmente fuiste, no por lo que fingiste ser. Ramiro sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. Nunca en su vida se había visto en una encrucijada tan brutal. Podía negarse, resistir, pelear, pero sabía que perdería. O podía aceptar y traicionar el código que lo había mantenido a salvo durante años. «Tienes hasta mañana al mediodía», dijo ella antes de irse. Después de eso no hay vuelta atrás. Lo dejó allí, en medio de la ruina, con el eco de sus decisiones retumbando entre las paredes. Y por primera vez, Ramiro entendió lo que significaba no tener salida. Esa mañana, algo era diferente. Ramiro se despertó antes de que sonara el despertador. El silencio del departamento no era pacífico, sino denso, inquietante. Se vistió en automático, sin encender la radio, sin el habitual cigarro matutino. Tenía la extraña sensación de que lo estaban observando, y no estaba equivocado. Mientras bajaba por el viejo ascensor de su edificio, notó una figura en la calle, junto a un coche negro con los vidrios polarizados. No era un vecino, no era un agente conocido, era alguien parado ahí, viéndolo, sin disimulo. En la estación, su escritorio estaba limpio, demasiado limpio. Sus documentos habituales no estaban. Su computadora no encendía, y sus compañeros, aunque fingían normalidad, evitaban cruzar miradas con él. ¿Pasa algo?, preguntó al joven oficial de la entrada. «No, jefe, todo bien», respondió el chico, mirando al piso. Ramiro sabía leer los silencios. Sabía que ya no lo veían igual. Sabía que algo estaba en marcha. Al salir a almorzar, otro coche negro, esta vez estacionado frente al restaurante. Las ventanas cerradas, el motor encendido. Dos hombres adentro, sin moverse. Esto es una advertencia, pensó, pero no era Lucía. Esto venía de otro lado, porque si ella sabía sus secretos, otros también podrían saberlos. Y si él se convertía en informante, como ella quería, se convertiría en objetivo, un traidor. De regreso a casa, revisó su buzón. Otra carta, sin sobre, solo una hoja, doblada en 4. «Sabemos lo que hiciste. No confíes en nadie. Estás marcado». El pulso le tembló. Subió las escaleras corriendo. Cerró la puerta con doble llave. Bajó todas las persianas. Apagó su celular. Respiró hondo. Ramiro Toledo, el hombre que una vez pensó que el mundo se arrodillaba ante él, ahora vivía con miedo a abrir la puerta de su propia casa. Y en lo más profundo, sabía que ese era apenas el principio, porque alguien más estaba jugando este juego. Y esta vez, él era la presa. El día amaneció gris, con una llovizna fina que parecía empapar no solo las calles, sino también los pensamientos. Ramiro no fue a trabajar, no podía. Cada sombra en su ventana, cada crujido del piso, cada ruido del pasillo le parecía una amenaza. Se sentía acorralado. A las 11:04 su teléfono vibró. Un mensaje de Lucía, solo una frase: «Ven solo, ya es hora». La dirección lo llevó a un edificio viejo, al sur de la ciudad, dentro de un archivo federal, un lugar donde solo se conservaban documentos que ya nadie leía o que nadie debía leer. Lucía lo esperaba en una sala silenciosa, rodeada de cajas de cartón, archivadores y un ventilador ruidoso en la esquina. «Cierra la puerta», dijo. Ramiro lo hizo, sin protestar. Lucía colocó un expediente sobre la mesa. No era el mismo de antes. Este era más delgado, pero más peligroso. «Encontré algo que tú no recuerdas, pero que explica por qué estás en este punto». Ramiro se sentó. No dijo nada. Esperó. Lucía abrió la carpeta y sacó una fotografía antigua, algo borrosa. En ella se veía a un grupo de policías posando frente a una comisaría rural. Entre ellos un joven Ramiro y otro rostro que le resultó extrañamente familiar. «Ese chico», dijo Lucía señalando al fondo, «era mi hermano. Se llamaba Daniel Rentería. Tenía 22 años. Entró a la policía creyendo que iba a cambiar el mundo. Se unió a tu unidad en 1998. Duró 3 semanas. Ramiro sintió como su garganta se cerraba. «¿Por qué?», intentó preguntar. «Porque murió en una redada falsa. Una operación inventada por tus superiores para limpiar a 2 soplones. Tú ibas en ese equipo. Según los registros no disparaste, pero tampoco hablaste. Nunca declaraste. Nunca lo mencionaste. Ni siquiera cuando su cuerpo apareció en una fosa con 3 tiros en la espalda». Ramiro estaba helado. El nombre no lo recordaba. Pero la operación, sí, la había enterrado, como tantas otras. Pero ahora volvía como un golpe en el pecho. Lucía lo miró con los ojos llenos de furia y de tristeza. «No quiero tu castigo, Ramiro. Quiero tu verdad. Quiero que enfrentes lo que hiciste, que entiendas por qué estás aquí. Porque tú, más que nadie, deberías haberlo impedido». Él bajó la cabeza.
Por primera vez, una lágrima descendió sin permiso. No lo sabía, susurró. No sabía que era tu hermano. No importa si lo sabías. Lo dejaste morir igual. Silencio. Lucía se puso de pie. Cerró el expediente. Ahora entiendes por qué eres tú. ¿Por qué te elegí? Porque si logras cambiar, si tú puedes redimirte, entonces todavía hay esperanza para este sistema podrido. Y antes de salir de la sala, se giró una última vez. Mañana hay una redada real. Necesito que estés ahí. No como cómplice, como testigo, como hombre. Y se fue. Ramiro se quedó solo en esa sala de fantasmas, sintiéndose, por primera vez, parte del crimen que siempre creyó haber evitado. La madrugada cayó sobre la Ciudad de México con un silencio tan denso que parecía empujar a todos a quedarse en sus casas. Las calles, mojadas por una llovizna reciente, brillaban con la luz anaranjada de los faroles. Ramiro Toledo salió de su departamento con el uniforme arrugado, el rostro duro, el cuerpo atrapado entre un pasado que lo devoraba y un presente que no comprendía del todo. En su mano tenía la credencial oficial, ya no como cazador, sino como testigo. Ya no caminaba con arrogancia, caminaba con temor. Al llegar al punto de encuentro, un antiguo almacén en el perímetro sur de la ciudad, vio a mujeres y hombres con chalecos marcados con el escudo federal, agentes con mirada decidida, rifles, cascos, chalecos antibalas, y al centro, ella, Lucía Rentería, erguida, imponente, los ojos fríos como acero, lista para la operación. A su lado había otros hombres. Sí, muchos de ellos parecían mirar a Ramiro con recelo. Algunos lo reconocían, otros lo miraban como un extraño, una ficha nueva en un tablero resbaladizo. El aire olía a gasolina, cuero, nervios. Los murmullos corrían sin cesar. ¿Quién es este? ¿Otro infiltrado? Espero que no reviente todo. Ramiro cerró los ojos un instante, respiró hondo, sintió cómo el estómago se revolvía, pero mantuvo el silencio. Había aceptado ser testigo, había aceptado ver la verdad, aunque le doliera. Lucía lo llamó por su nombre, con voz precisa, sin aspavientos. Ramiro, dijo, acompaña al equipo Bravo. Tú estarás como respaldo. Tus órdenes serán claras. No disparar, observar, grabar. Si hay irregularidades, debes reportarlas a mí. No le ofreció más explicaciones. No hubo compasión, solo un deber. Una última oportunidad para decidir si quería servir a algo que no fuera su propio miedo. El corazón de Ramiro latía con fuerza cuando se subió a la camioneta junto a otros agentes. El motor rugió. Avanzaron por avenidas oscuras, pasando por barrios donde los perros ladraban desde rejas oxidadas, donde la gente todavía dormía, ajena al peligro que se acercaba. Con cada calle se acercaban más al polígono marcado en rojo en el mapa que Lucía había mostrado. Una zona gris, una zona peligrosa, un enclave con historia de desapariciones y abuso de poder. Cuando se detuvieron, solo quedaba la lluvia apagada, el murmullo del viento entre los árboles y el sonido distante de sirenas. El almacén se veía viejo, con paredes descascaradas, ventanas rotas, puertas de madera. A lo lejos se distinguía la silueta de unos hombres armados bloqueando una salida lateral. El equipo avanzó en formación, pisadas sigilosas, armas listas, linternas prendidas. Ramiro los siguió sin uniforme de civil, pero con la misma placa oxidada que tantas veces lo había protegido. Ahora lo sentía fría, como una traición. Entraron. La madera crujió. El olor era nauseabundo. Humedad, animales muertos, un hedor metálico, pasillos estrechos, puertas cerradas, corrientes de aire que parecían susurrar advertencias. Dentro, sombras, muchos cajones, cuartos clausurados. Al fondo, risas secas, voces apagadas, un bebé llorando. Fue entonces cuando la tensión se rompió de golpe. ¡Alto!, gritó alguien. ¡Agáchense! Disparos, gritos. El ruido rompió la quietud. Las balas rebotaron en la madera vieja. Vidrios estallaron. Una mujer gritó. Otro hombre cayó al suelo convulsionando. Ramiro retrocedió. Su linterna osciló en el aire. Quiso gritar, quiso correr, pero la orden era clara. Observa, graba, no dispares. Corrió por los pasillos con el sonido de sus propios pasos resonando en sus oídos. Vio como un hombre encapuchado era arrastrado por dos agentes. Otro, con lágrimas en los ojos, señalaba unas cajas. Parecía querer gritar algo, decir algo. No estaba armado. Pero uno de los agentes, con expresión fría, lo empujó contra la pared y le dio un puñetazo. Lo tiró al suelo. Pisotones, golpes al costado, gritos de dolor. El hombre imploraba. No hice nada. Soy inocente. Ramiro tragó saliva. Su mano se aferró al fusil, no para disparar, sino para no caerse. Sintió un sudor frío recorrer su espalda. Sintió miedo, pero también sintió una ira profunda, más vieja que su cuerpo. Vio al hombre doblado en el suelo, asustado,
cubriéndose la cara. Vio a los agentes, vio la injusticia, el beso cruel de los puños, el miedo, el abuso, el poder, y entendió que, si no denunciaba, sería lo mismo que cerrar los ojos otra vez. Otra vez, dentro de su mente, resonó la voz de Lucía. Si hay irregularidades, debes reportarlas a mí. Sacó su celular con manos temblorosas, encendió la grabadora, filmó cada golpe, cada palabra de miedo, cada susurro de súplica, cada pisotón al alma, todo. Un grito interrumpió sus pensamientos. Una mujer herida gritando por su hijo, otro hombre forcejeando. Las luces bailaban, proyectando sombras grotescas en paredes manchadas. Un bebé dejó de llorar. El silencio se impuso por un instante espeso, lleno de horror. Nadie respiraba, nadie habló. Solo el llanto de aquella mujer, quebrado, humano, real. Ramiro bajó la cámara, cerró los puños, miró alrededor. Eran más de 20 agentes, rostros tensos, máscaras de determinación, pero también de indiferencia, de desprecio. El odio envuelto en uniforme, ese odio que él conocía tan bien, ese odio que alguna vez ejerció. En ese momento, algo dentro de él se quebró. Por primera vez en años, sintió culpa. Vio la verdad con sus propios ojos, no como rumor, no como expediente cerrado, como carne, como gritos, como miedo, como dolor. Se volvió hacia la puerta. Quiso salir, quiso huir, pero no lo hizo. Dio un paso al frente, con la grabadora en la mano, con la cámara apuntando, y gritó: ¡Alto, paren! Su voz temblaba, ronca. Esto es abuso, deténganse. Los agentes lo miraron, algunos con furia, otros con sorpresa. El aire se detuvo. Por un segundo eterno, nadie sabía qué hacer. El eco de sus palabras rebotó en las paredes sucias, resonó como una bomba. Entonces, una figura emergió del polvo. Lucía caminó despacio, con paso firme, al centro de la sala. Levantó la mano. «Basta», dijo ella, con voz grave. Todos, suelten sus armas, ahora». El impacto fue como un terremoto. Hombres bajaron las armas. El silencio volvió, más pesado que antes. El llanto cesó. Las miradas se posaron en Ramiro, en Lucía, en la injusticia expuesta. Lucía se acercó. Su rostro no cambió, pero en sus ojos hubo algo parecido a orgullo, no por victoria, sino por verdad. Caminó hasta Ramiro, le dio la espalda un segundo, señaló al hombre tirado en el suelo. Sangraba, temblaba. «Este hombre», dijo, «este hombre era inocente. Las órdenes venían de arriba, pero nosotros hicimos lo correcto. Gracias a él se respeta la ley hoy». Los agentes murmuraron. Algunos tenían el rostro pálido, otros cerraban los puños. En silencio, nadie gritó, nadie se movió. Lucía volvió sus ojos hacia Ramiro. «Tú eres ahora un guardián de la verdad», murmuró. Ramiro respiró hondo. El peso en su pecho era tan grande que temió quebrarse, pero esta vez no huyó. Se mantuvo firme, apagó la grabadora, bajó la cámara, miró al hombre herido, sus manos cubiertas de sangre, y luego a los agentes y finalmente a Lucía. La operación se disolvió con palabras duras, promesas de investigaciones internas y demás burocracias que él había usado toda su carrera para ocultar. Pero ahora no era él quien defendía el silencio, era él quien quería gritar la injusticia. Esa noche, cuando los helicópteros se alejaron y las luces de patrulla se apagaron, Ramiro salió del almacén con el alba comenzando a romper el horizonte. El aire olía a humedad, a tierra mojada, a una esperanza fresca. Llevaba el uniforme manchado, el rostro cansado, pero el alma, por primera vez en años, sentía algo parecido a paz. No sabía qué pasaría al día siguiente, si lo acusarían, si alguien intentaría silenciarlo, si perdería más que su descanso. Pero algo en su interior cambió. El hombre que una vez creyó que todo le pertenecía, entendió que algo más grande existía: la dignidad, la verdad y, sobre todo, el valor de cambiar. El informe de la operación circuló como fuego en pasto seco. En menos de 24 horas ya no era solo un expediente interno, era una bomba a punto de estallar en los medios. Las imágenes filtradas por una fuente anónima mostraban golpes, gritos, sangre y también la voz firme de un hombre que exigía detener el abuso, la voz de Ramiro Toledo. Esa misma mañana fue citado por asuntos internos, ya no como testigo, ahora como acusado o héroe. Nadie lo tenía claro, y él tampoco. Vestía de civil, camisa blanca sin corbata, ojeras profundas, paso lento. Mientras cruzaba el pasillo hacia la sala de audiencias, todos los ojos caían sobre él. Algunos lo veían con desdén, otros con respeto y unos pocos con miedo.
miró. Los murmullos lo perseguían como sombras. ¿Ese no es el Toledo? Dicen que se volteó, se le fue encima a sus propios compañeros. Lucía lo esperaba en la entrada. Ropa formal, cabello recogido, una carpeta en la mano. No sonrió, no lo abrazó. Solo lo miró con una expresión que mezclaba desafío, respeto y un dejo de esperanza. ¿Estás listo?, preguntó. Ramiro asintió. No sé si estoy listo, pero estoy decidido. Entraron juntos. La sala era pequeña, pero estaba llena. 3 representantes del comité disciplinario, un abogado federal, 2 agentes de la fiscalía y detrás varias personas observando, algunos periodistas, un par de rostros conocidos y uno muy familiar, el joven al que salvaron en el operativo, el mismo que había sido golpeado. Estaba ahí, en silencio, con la cara aún marcada pero con los ojos firmes. Lucía presentó su testimonio, detalló la operación, explicó la conducta indebida de varios agentes y luego llegó el turno de Ramiro. Se paró frente al estrado, tragó saliva, sacó de su bolsillo un papel doblado, pero no lo leyó, lo guardó y habló desde el corazón. Mi nombre es Ramiro Toledo. He sido policía por más de 30 años y durante la mayoría de ese tiempo fui parte del problema. Un murmullo se alzó en la sala. Nadie lo interrumpió. Aprendí a justificar la violencia, a cerrar los ojos cuando no me convenía ver, a pensar que tener poder significaba tener derecho. A veces golpeé, a veces callé, pero siempre participé. Aunque me dijera que era por el bien mayor, siempre supe que algo estaba mal. Miró a los presentes, uno por uno. Nunca pensé que llegaría el día en que tendría que mirar atrás y aceptar que fallé como servidor público, como hombre, como ser humano, pero ese día llegó. Y aunque sé que no puedo cambiar el pasado, puedo decidir qué hacer con el tiempo que me queda. Lucía bajó la vista. El joven al fondo apretó los labios. Nadie más se movió. En la última operación, vi con mis propios ojos todo lo que negué durante años. Abuso, rabia, poder desmedido. Y por primera vez, decidí hablar. No porque sea un héroe, no lo soy. Hablé porque ya no podía seguir siendo cómplice del silencio. Hizo una pausa. Sus ojos estaban húmedos. Sé que esto tendrá consecuencias, que no me van a aplaudir, que tal vez pierda mi puesto, mi pensión, mi historia. Pero si eso es el precio de empezar de nuevo, estoy dispuesto a pagarlo. Silencio absoluto. Uno de los fiscales se inclinó hacia el micrófono. Señor Toledo, ¿está usted consciente de que su declaración implica admitir faltas graves a la ética profesional? Sí, respondió él sin dudar. Y también está consciente de que su testimonio, aunque valioso, no lo exime de responsabilidad. También lo sé. El fiscal asintió. Entonces, queda en manos del comité determinar si lo que ha hecho es una traición o una forma de redención. Ramiro volvió a su asiento. Sus piernas temblaban, pero su pecho estaba más ligero. Horas después, mientras esperaba la resolución en una sala adjunta, Lucía se sentó a su lado. Esta vez, no como superior, como alguien que también conocía el peso de la culpa. No sé qué va a pasar conmigo, dijo él. Tal vez me despidan, tal vez me enjuicien, no lo sé. Tal vez sí, respondió ella, pero también tal vez inspires a otros a hablar, a no callar más. Ramiro la miró. Tú me diste la oportunidad. Lucía negó con la cabeza. Yo solo te mostré el espejo. Fuiste tú quien decidió no romperlo. En ese momento un oficial entró con un sobre en la mano, el fallo del comité. Ramiro se puso de pie. Lucía también. Ambos sabían que pasara lo que pasara, nada sería igual. Abrió el sobre. Leyó en silencio. No sonrió, no lloró, solo asintió. ¿Y bien?, preguntó Lucía. Ramiro guardó el papel en el bolsillo. Me suspenden temporalmente, sin sueldo, pero no me procesarán. Dicen que colaboraré como enlace externo en la unidad de transparencia interna. Lucía lo miró con esa expresión contenida que tanto la caracterizaba. Eso es una segunda oportunidad. Es más de lo que creí merecer, dijo él. Salieron juntos del edificio. Afuera, el sol caía oblicuo, dorando las calles. El joven salvado en la redada los esperaba. Cuando los vio, se acercó. Gracias, dijo simplemente. Ramiro lo miró, con los ojos llenos de algo que ni él mismo entendía del todo. No me des las gracias, hijo. Solo prométeme que tú serás mejor que yo. El joven asintió y se fue. Lucía lo observó alejarse. Luego miró a Ramiro. ¿Y ahora qué harás? Él se quedó en silencio un momento. Luego sonrió, apenas. Lo que debía haber hecho desde el principio. Escuchar, aprender, callar cuando no tengo razón y
hablar cuando el silencio mata. Por primera vez sentía que podía comenzar algo nuevo, aunque el camino no sería fácil, aunque la redención aún doliera. El eco de los pasos de Ramiro resonaba entre las paredes de su departamento, ese mismo lugar donde durante años reinó el silencio, la rabia y la soledad. Ahora, ese silencio ya no era protector, era incómodo, revelador, porque por primera vez Ramiro Toledo se atrevía a escucharlo. Llevaba semanas suspendido, las noticias ya no hablaban de él, los periódicos lo habían abandonado en una esquina entre otros escándalos, y los policías que alguna vez lo temieron, ahora lo ignoraban. Pero eso no le dolía. Lo que le dolía era otra cosa. Se miró al espejo, el rostro envejecido, los ojos cansados, la piel curtida por el sol y la violencia. Por dentro ya no era el mismo, pero tampoco sabía quién era ahora. Un hombre en construcción, un hombre buscando algo que nunca supo tener: paz. Una tarde salió a caminar por el barrio donde creció. Calles estrechas, fachadas deslavadas, niños corriendo detrás de balones viejos. Vio a una mujer sentada en la banqueta, peinando a su hija. Escuchó risas, vio lo que alguna vez pensó que no necesitaba, una vida normal. Pasó por la casa donde vivió con su padre, la misma puerta, el mismo zaguán oxidado. Se detuvo unos minutos, recordó los gritos, las manos duras, el miedo de cada noche. Cerró los ojos y respiró hondo. No tocó la puerta, nadie vivía ahí, pero en su mente, sí, y por primera vez, no con odio, sino con compasión por el niño que fue, aquel que lloraba en silencio y que un día decidió endurecerse para sobrevivir. Días después, recibió un mensaje de Lucía: «¿Puedes venir al centro de reintegración comunitaria? Te quiero mostrar algo». No lo pensó mucho. Se subió al viejo Chevy, el mismo coche que tantas veces usó para moverse con arrogancia, ahora testigo de sus silencios. Llegó a un edificio modesto, con murales pintados por niños, puertas abiertas y un pequeño salón con sillas de plástico acomodadas en círculo. Lucía lo esperaba con ropa sencilla y una taza de café. «¿Qué es esto?», preguntó él con curiosidad sincera. «Es un taller con jóvenes en riesgo. Algunos estuvieron cerca del narco, otros ya tocaron fondo. Vienen aquí a hablar, a reconstruirse, como tú». Ramiro frunció el ceño. «¿Yo? Sí, quiero que hables con ellos, no como policía, como hombre, como alguien que sabe lo que es estar roto». El salón empezó a llenarse. Jóvenes de todas las edades, miradas duras, rostros tatuados, cicatrices visibles y ocultas. Ramiro se sentó frente a ellos. Nadie lo aplaudió, nadie lo miró con respeto, solo había expectativas y juicio. Él respiró hondo. «Mi nombre es Ramiro», dijo, «y durante muchos años fui alguien que no quería sentir. Creí que ser hombre era ser fuerte, callado, dominante. Me equivoqué, y eso me costó todo». Las palabras fluyeron con pausas, con verdad. Les habló de la culpa, de la violencia, de las veces que lastimó a otros por no saber cómo protegerse a sí mismo. No buscó justificarse, solo contar, compartir. Al final, uno de los chicos levantó la mano. «¿Y tú cómo sabes que ya no eres el mismo?». Ramiro sonrió, sin prisa. «Porque hoy me dolería hacer daño. Antes ni lo pensaba». Después de la sesión, Lucía se acercó. «Eso fue valiente», le dijo. «No, fue necesario», respondió él. «No puedo cambiar el pasado, pero puedo evitar que otros repitan mi camino». Lucía asintió. Lo miró con algo distinto, no admiración, no ternura, solo una paz compartida entre dos almas rotas que decidieron no rendirse. «¿Tú alguna vez amaste a alguien, Ramiro?», preguntó ella de pronto mientras salían al pasillo. Él lo pensó, mucho. Miró al cielo, ya pintado de tonos naranjas. «No como debía. Siempre tuve miedo de necesitar a alguien, pero creo que ahora sí podría. No sé si amar como todos lo entienden, pero sí cuidar, respetar, caminar junto a alguien sin hacerle daño». Lucía no respondió, solo colocó una mano en su hombro, firme, honesta. Ramiro se alejó caminando, con pasos más lentos, pero más livianos. No era un héroe, no buscaba perdón, ni siquiera tenía claro si merecía amor, pero eligió cambiar, eligió romper el ciclo, eligió sentir, aunque doliera, y esa fue la elección más valiente de su vida. Si esta historia tocó tu corazón, compártela con alguien que necesite recordar que siempre hay otra oportunidad. ¿Tú qué harías si tu pasado llamara a tu puerta? Déjanos tu opinión en los comentarios. Suscríbete para más historias que te hagan sentir, pensar y sanar. Activa la campanita para no perder ninguna de nuestras próximas entregas. Gracias por acompañarnos hasta el final. Nos vemos en la próxima historia.